Bueno, vamos a empezar una serie, como todas, muy buena, que como te puedes dar cuenta se llama Tentaciones. Tentaciones. Pero antes de comenzar a leer la palabra de Dios y irnos al fundamento bíblico, quiero preguntarte si alguno de aquí me puede definir qué es una tentación. Sí, levantando su mano. O hablando sin problema. ¿Nadie? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué es una tentación? O yo los escojo. ¿No? Ajá. Un pecado. Ok, muy bien. ¿Una qué, verdad? ¿Una provocación? Ok. ¿Alguien más? Por último. Allá, atrás. ¿No? Tentación. Ok, veo que entonces vamos a explicar un poquito lo que son las tentaciones. Ok, pero vamos a abrir nuestro pasaje bíblico y te voy a pedir que me acompañes por favor a Mateo 4:11. 4:1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos. Listo. Si lo encontraste, lo puedes leer ahí en tu Biblia y si no, no te preocupes, lo sigues conmigo. Dice, tentación de Jesús. ¿En serio? ¿Qué? Entonces me estás diciendo que el Señor Jesucristo, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros admiramos y es nuestro ejemplo, ¿Él tuvo una tentación? Sí. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Quiero decirte un poquito antes de. El Señor Jesucristo se estaba preparando y pasó un tiempo en el desierto de ayuno y oración. Entonces en ese momento en el que el Señor Jesucristo se estaba preparando para su ministerio, en ese momento vino la tentación. Entonces dice, y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Quién tentó al Señor Jesucristo? El diablo, súper bien. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, yo no sé si en algún momento has dejado de comer, pero pasa mediodía y ya estás como león rugiente, buscando a quién devorar porque tienes mucha hambre. Ahora imagínate, el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen. Perdón, estoy leyendo otra traducción, ¿verdad? Perdón, discúlpenme. Un segundito. Ahorita le cambiamos. Listo, dice. Y dice ahí, ¿dónde nos quedamos? 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuántas tentaciones van? 2, ¿verdad? La primera dijo que convirtiera las rocas en pan y ahora que se echara y que sus ángeles lo iban a cuidar, ¿no? Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tercer tentación del diablo al Señor Jesucristo. Y fíjate qué tremendo, dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque ¿qué? Escrito está,
Esas palabras son muy importantes. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Súper bien. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es tentado, ¿verdad? El Señor Jesucristo es tentado. Y vemos aquí, como vemos aquí en la charla, que vamos a ver en esta serie esas tentaciones que nosotros vamos a pasar. Y lo primero que queremos decirte, bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, por la parte de la introducción, y es: ¿qué es una tentación? En sí, una definición exacta no te la voy a dar, pero una tentación es aquel pecado que me lleva en contra de la voluntad de Dios. Aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Esa es una tentación. Todas aquellas cosas que se nos presentan, que van en contra de la palabra de Dios, es nuestro deseo de pecar. Es nuestro propio deseo de pecar. Y vemos aquí que las tentaciones pueden venir por dos formas. La primera es por el diablo. Cuando el diablo se nos presenta y nos pone delante de nosotros aquello que es codiciable, que parece bueno. Ninguna tentación va a ser mala. Ninguna tentación vas a decir: ay no, como que eso a mí no me gusta, a mí no me lo pongan. Siempre una tentación en tu vida va a ser algo que es codiciable, que aparentemente es muy atractivo. Y esa es la forma en la que nosotros podemos ser tentados. La primera forma es cuando el diablo nos presenta esa tentación, un vicio, una mentira, un robo. Entonces estás ahí y tienes la tentación de pecar. Y la segunda forma en la cual nosotros podemos ser tentados es, dice la palabra de Dios, que conforme a nuestras concupiscencias. ¿Y qué quiere decir esa palabra concupiscencias, que es muy complicada de decir? Conforme a nuestras debilidades. En otras palabras, de aquel pie del cual cojeas. Aquellas cosas que sabe el diablo que para ti son difíciles de dejar. Entonces, queremos decirles que la prioridad de esta serie es que queremos que tú conozcas y sepas de parte de Dios que la tentación no es mala. ¿Sí? Cuando yo les pregunté qué es la tentación, como que varios dijeron: no, y yo así como que suena algo como malo, como que suena algo como que está mal, como que suena algo que es pecado. Pero la tentación no es un pecado. Caer en la tentación es el pecado. ¿Okay? Entonces leíamos aquí en el pasaje de la Biblia que el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue tentado, y Él te puede entender, nos puede entender a cada uno de nosotros, porque todos nosotros hemos pasado por tentaciones. O que levante la mano el que diga: ay no, yo no lucho con mi carne, yo no lucho con el pecado. Ninguno de nosotros, hermano. Todos nosotros tenemos debilidades y el diablo conoce exactamente esa debilidad. ¿Por qué el diablo le dijo al Señor Jesucristo: convierte estas piedras en pan? Porque tenía ¿qué? Hambre. Entonces, en el momento de la debilidad, en el momento de la vulnerabilidad, es ahí donde Satanás nos tienta muchas veces. Y no solamente ahí, sino en otras ocasiones. Si te das cuenta, aquí dice la palabra de Dios que él estaba terminando, ¿verdad?, esos 40 días de ayuno y oración. Entonces viene el diablo y lo tienta. En el momento en el que más estaba en la presencia de Dios, yo me imagino ahí que el Señor Jesucristo resplandecía porque estaba en la presencia de Dios. Es ahí donde llegó la tentación. Entonces podemos nosotros pensar: bueno, entonces yo estando en la iglesia soy libre de tentación.
No. Saliendo de la congregación, ¿soy libre de tentación? No, aún porque cuanto más oremos, aún cuanto más ayunemos, aún cuanto más adoremos y aún todos somos propensos a enfrentarnos a la tentación. Y la tentación se puede encontrar aquí saliendo en la esquina. Y quiero platicarte un testimonio personal. Fíjate que hace unas semanas, cuando fue nuestro congreso de santificación, Dios nos hablaba a mi esposo y a mí de una manera muy, muy fuerte. Y ya habíamos decidido en nuestro corazón dejar ciertas cosas que sabíamos que de cierto modo estaban mal, que no estaban bien. ¿Sí? Y una de esas era esas aplicaciones, ¿verdad? En las que puedes ver películas y series. Y cada vez que nosotros nos poníamos o veíamos una película o ahí buscábamos una película, cada vez te salían desde la entrada de la portada, y yo creo que varios de ustedes lo saben, porque casi la mayoría las tienen, esas imágenes muy, muy fuertes, en las que, híjole, ya no sabe uno ni cómo cambiarle y luego así se traba el control cuando más necesitas quitar algo, ¿no? Entonces estábamos nosotros ahí como que queríamos y no lo hacíamos. En el Congreso de Santificación Dios nos habla fuertemente. Y entonces terminando el congreso le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Y él estaba en las mismas sentir que yo, y le digo, ¿sabes qué? Siento que ya es tiempo de terminar con esta situación que ya lo veníamos pensando, lo habíamos postergado por una u otra cosa y a lo mejor pensábamos, no, pues es que hay cosas buenas, ¿no? Porque pues no todo es malo, también hay cosas muy buenas. Y estábamos así en esta lucha, ¿no? Terminando el congreso de santificación, le digo, ¿sabes qué? Cancela todo ahorita, pero ahorita, así ahorita, porque mañana yo no sé si me vaya a arrepentir, ¿no? Entonces mi esposo agarró ahí su teléfono, empezó a cancelar todo, bueno, para no hacerte el cuento largo, hay una serie que nos gustaba mucho y que mis hijos y nosotros la veíamos y apenas salió. Y nosotros, no puede ser, si acabamos de cancelar todo. Y le digo a mi esposo, no hay forma nada más como de ver esa serie y ya, ¿no? O sea, no tengamos que suscribirnos. Y de verdad que el diablo nos ha estado tentando, ¿no? Hasta mis hijos decían, mamá, es que ya salió esa serie y yo la quiero ver. Y ni modo, tomamos una decisión y esa decisión fue de parte de Dios en nuestro corazón y tenemos que ser firmes. Y créeme, hermano, que más de una ocasión hemos estado tentados a suscribirnos nuevamente a esa aplicación. Y de verdad digo, bueno, nada más, mira, suscríbete un mes, vemos la serie y lo volvemos a cancelar, ¿no? Pero ¿sabes qué? Todos nosotros pasamos por esas tentaciones. Cuando estaba pidiéndole a Dios ejemplos para este tipo de tentaciones, muchas veces como jóvenes, y hablo tanto hombres como mujeres, pero los hombres generalmente luchan más con esta situación, tienen la tentación de la pornografía, ¿no? Entonces estás ahí y dices, ya, voy a cancelar todo, voy a quitar todo y voy a cerrar todo para que yo no tenga ningún momento, ninguna imagen que no deba de ver yo. Y estás ahí googleando una cosa y ¿qué es lo que te sale? ¡Sas! ¿No? Y tú, oh, no, así como que Dios mío, ¿qué hago? ¿No? Y con que le des clic a esa imagen, con que le des clic en Pinterest, en donde sea, en YouTube, el algoritmo te empieza a sacar más y más y más y más. Entonces la tentación se presenta. Cuando un chico o una chica que Dios lo rescató del alcohol, se le presenta un día en el convivio, en la fiesta, ¿no? Y se le presenta ahí sus amigos que están tomando y le dicen, oye, tómate una. Por supuesto que ahí se vuelve una tentación. Y ¿sabes algo? Quiero volver a repetirte que la tentación no es pecado.
El pecado, es caer en la tentación. Entonces, ¿de qué vamos a ser tentados? Quiero decirte algo, hasta el día que nos muramos y partamos a la presencia de Dios, vamos a dejar de ser tentados, porque todos en esta tierra luchamos con nuestra carne. Luchamos con el pecado, luchamos con aquellas cosas que nos agradan, que nos gustan, pero sabemos que no están bien, que van en contra de la palabra de Dios. Y entonces queremos decirte que esta serie vamos a ver muchas tentaciones, algunas, y vamos a ver que el Señor Jesucristo nos puede entender por lo que estamos pasando. Creo que estas palabras para mí son un bálsamo de paz, de tranquilidad, el saber que Jesús me entiende, que Jesús me comprende, que el Señor Jesucristo puede entender por lo que estoy pasando y por lo que estoy luchando cuando soy tentado. Cuando tengo esas ganas, ese deseo de hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Dice también la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue tentado en 3: los deseos de la carne, el orgullo y la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Y vamos a ver en esta serie cada uno de ellos. Y no solamente lo vamos a ver, sino vamos a ver también de parte de Dios cómo podemos vencer la tentación. ¿Cómo vencer la tentación? A mí es algo que me fascina decirle: Señor, yo no sé cómo, pero yo sé que tú me puedes enseñar a vencer esta tentación. Yo sé que estás luchando con algo que todavía no has podido dejar. Algo que tal vez ni siquiera tus padres lo saben o ni siquiera tu familia lo sabe. Y tú estás ahí en lo oscuro, en lo secreto, luchando con esta tentación. Hoy Dios te dice: yo te voy a dar la salida. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, anótalo ahí. 1 Corintios 10:13, y yo te lo voy a leer para que tú lo puedas escuchar. Nos dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir? Que todos hemos pasado por esas tentaciones. Vamos a pasar y seguiremos pasando, porque mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, tenemos carne, y mientras tengamos carne vamos a seguir luchando en contra de nuestro propio deseo de pecar. Y dice ahí: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y de eso se trató nuestro congreso, ¿verdad? Que cuando tú estás siendo tentado y tal vez hay una situación en la cual tú dices: es que ya no puedo seguir así. Ya no puedo seguir así. Hace unos días habíamos estado mi esposo y yo orando por una chica que queremos invitar a la reunión. Y créeme que los entendemos a cada uno de nosotros, nos sorprende los evangelistas, porque le decimos: órale, ¿cómo le hacen, no? Y Señor, dinos cómo, de qué manera y muéstranos, ¿no? Entonces llegó un momento en el que ella se quedó solita donde trabaja, nosotros vamos ahí donde trabaja, y empezamos a platicar, ¿no? Que la escuela, que no sé qué, y así. Y escuchándola hablar, pareciera que su vida está muy bien, ¿no? Sin Cristo. Pareciera que todo es fiesta, que todo es alcohol, que todo es el novio. Pero Dios ponía en mi corazón y le decía: ¿sabes? Muchas veces estamos hundidos en un hoyo en el cual que queremos salir y no podemos cómo. No sabemos cómo, no sabemos cómo salir de ese hoyo. Estamos hundidos en esa oscuridad, en eso que tal vez me está carcomiendo, que tal vez me está haciendo daño, pero no sé cómo salir. Y déjame decirte que hay una forma, y es Cristo. Es Cristo. Y le platicaba, le decía: yo de la misma manera yo me encontraba, pero un día me invitaron a una reunión, fui y Dios transformó mi vida.
Y sabes algo, muchas veces el pecado, esa tentación, cuando caemos en la tentación y se convierte en pecado, nos hunde tan profundo que no hay forma en la que nosotros podamos comprender o en nuestras fuerzas saber cómo salir. Pero el Señor Jesucristo nos dice hoy, no es en tus fuerzas, es con mi Espíritu Santo. Y sabes, es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo? Y si me ayuda aquí en el teclado, por favor, muchas gracias. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo al diablo? A ver, ya, Satanás, en otras palabras, ¿no? O sea, ya te aguanté una, ya te aguanté dos, o sea, escrito está. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Cuál es esa salida que el Señor Jesucristo nos da? La palabra de Dios. Hermano, que la Biblia se haga para ti el manual de todos los días. El manual en el que tú puedas encontrar la forma en la cual dirigirte, conducirte, hablar, actuar, honrar a tus padres, en tu trabajo, en tu escuela, en tu noviazgo. Que la Biblia se haga el manual en el cual Dios te dirija y te muestre la salida a esa tentación. Entonces, la tentación no es un pecado, pero la tentación tampoco se le enfrenta. Sí, este ejemplo me encanta, ¿no? Imaginemos un hombre que luchó muchos años por el alcohol, ¿no? Y dice, voy a ir a visitar a mis amigos a la cantina, ¿no? O al bar. Pero yo no voy a tomar, porque yo estoy firme en la palabra de Dios y Dios me rescató. Es más, les voy a ir a predicar de Cristo. Su intención es buena, ¿no? Por supuesto. Él tiene la intención de su corazón de hablarles de Cristo a sus amigos. Pero ¿qué va a pasar en el momento que entre y huela el alcohol? Se le va a antojar. ¿Qué va a pasar cuando se siente con los amigos y los demás estén tomando? Y si hace calor y empieza a desear nuevamente el alcohol. Ahí está luchando en sus propias fuerzas y se está enfrentando a la tentación. Pero la palabra de Dios nos enseña que a la tentación no se le enfrenta, se le huye, hermano, córrele. Hay una chica en tu escuela que te está tirando ahí la onda, córrele. Hay un chico en tu escuela que te está tirando la onda, córrele, porque en tus fuerzas y en nuestra carne desea el pecado, desea. Pero Dios te dice, yo te doy la salida. Dios nos puede comprender. Dios nos entiende cuando somos tentados, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre en esta tierra y también fue tentado. Y en el momento en el que Él estaba vulnerable, en el momento que tenía hambre, llegó Satanás y le dijo, pues come. Y sabes que la tentación puede venir en cualquier momento en nuestras vidas. Puede venir saliendo de la congregación, puede venir aquí mismo, incluso, ¿sí? Pudiera ser que un chico te está hablando y en lugar de hacer las cosas bien, ¿no? Lo hace a ocultas y te manda mensajitos, y en lugar de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y ahí está la tentación, y ahí está. Pero lo más importante de este mensaje que queremos transmitirte el día de hoy es que el Señor Jesucristo puede comprendernos cuando somos tentados, y la victoria ya la tenemos ganada, ¿sí? O sea, ya la tienes. En el momento en que tú le pidas a Dios y le digas, Señor, ayúdame, tú ya tienes la victoria. Pero huye, corre, porque todos seremos tentados, pero caer en la tentación ya es un pecado. Y Dios te extiende su mano y te dice, ven,
Yo te quiero rescatar del hoyo en el que estás. Yo te quiero sacar de ese pecado en el que estás hundido y no has podido dejar. Yo te quiero sacar de esa relación que te está haciendo tanto daño. Yo te quiero sacar de ese vicio que te está dañando. Yo te quiero sacar de esa rebeldía. Toma mi mano, porque yo estoy contigo. Te voy a invitar que cerremos nuestros apuntes y tomemos un tiempo para reconocer aquellas cosas en las cuales todavía somos tentados. El Señor Jesucristo no te juzga, hermano. Si tú estás siendo tentado, si tú estás luchando con un pecado, con una tentación, no te juzga. Que es el único que pudiera condenarnos. Ni siquiera Él nos condena. Al contrario, te dice: toma mi mano y conmigo vamos a vencer. Conmigo vas a vencer este pecado. Conmigo vas a salir victorioso. Entonces ahí toma un momento y dile: Señor Jesús, tú me conoces, Dios. Tú me conoces, tú sabes cuáles son mis luchas. Tú sabes cuáles son aquellas cosas que todavía sigo batallando, Dios. Sigo luchando, Padre. Esas tentaciones, Señor, que incluso mi debilidad o incluso el diablo, Señor, ha traído a mi mente, a mi corazón, Señor. Y todavía sigo batallando, Señor, todavía, Dios. Incluso he ido delante de ti una y otra vez y te he pedido que me perdones, Dios. Porque tal vez después de haber caído en esa tentación y me he sentido mal, Dios. Me he sentido mal. Y llega muchas veces la condenación a tal grado que he pensado si vale la pena o no seguir adelante, seguir buscándote, Señor. Pero hoy, Señor, hoy que escucho tu palabra, Señor, y tú me dices, Señor, que puedes comprender cuando yo soy tentado, Señor Jesucristo, porque tú también fuiste tentado, Señor. Y tú venciste esa tentación, Dios, porque no caíste en la tentación, no caíste en el pecado, Dios. Te pido de esa misma manera, Señor, que me ayudes a mí a vencer la tentación, Dios. Que cuando venga el momento, Señor, de querer darle clic a esa imagen, de cuando venga el momento de querer irme con esos amigos que yo sé que me han desviado de tu palabra, Señor, cuando venga el momento, Señor, de esa tentación, yo pueda decir que no, Dios, y tomarme de tu mano, Dios. Ayúdame, Señor, dame la salida, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú no nos juzgas ni nos condenas, Dios. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar ese amor, esa paciencia que me has tenido, Dios, hasta el día de hoy, Padre. Me has tenido paciencia, Señor, porque una y otra vez, Señor, he luchado, Señor, con esta situación, Señor, y tú has sido paciente conmigo, Señor. Y si hoy me dices, Señor, que huya de la tentación, lo voy a hacer, Dios. Tal vez lo he tratado de hacer en mis fuerzas, pero a partir de hoy, Señor, lo haré con tu Santo Espíritu, Señor. Con tu palabra, Señor. Y así como tú le dijiste al diablo, escrito está, lo haré yo también, escrito está, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Señor, por mis hermanos jóvenes, Señor, que están hoy aquí, Padre. Llévalos, Dios. Llévalos, Señor, a vencer la tentación, Señor, y a vivir una vida, Señor, consagrada a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Super.